Bienvenidos a una nueva sesión de Diálogos Judiciales. Este es un esfuerzo de TV Nuevo León y del Poder Judicial del Estado para aumentar nuestra cultura de la legalidad. En esta ocasión vamos a tratar un tema sumamente interesante, un derecho de tercera generación como es la transparencia y el acceso a la información pública, y para ello hemos reunido un grupo de expertos que nos hablarán sobre el tema para que usted sepa lo que es este concepto y también cómo puede ejercer este derecho. Voy a presentarlo de derecha a izquierda y nos acompaña el día de hoy el licenciado Fernando Espinosa Castillo, quien es el enlace del Poder Judicial del Estado ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias, Miguel, por invitarme. Agradecemos la presencia del licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, quien es comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. al contrario. Nos acompaña también el licenciado Sergio Antonio Moncayo, quien es comisionado vocal de la misma Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y agradecemos también la presencia del licenciado José Roberto Jesús Treviño Sosa, juez primero familiar del primer distrito judicial en el Estado, quien nos acompaña para tratar este tema. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Como les comentaba, la transparencia es un derecho de tercera generación, un derecho que, bueno, ya ha estado con nosotros durante mucho tiempo en nuestras legislaciones, pero desde algunos años para acá, puede serse que será 2005 que se empezaron a crear las primeras leyes sobre transparencia y la información pública, se ha venido siendo una ola democrática más, vamos a ir a una cuarta ola democrática, para poder que los ciudadanos participen más como en el gobierno, y para poder tomar decisiones se requiere la información. Licenciado presidente, ¿cómo podemos nosotros saber si hemos avanzado o no dentro de este derecho? Con todo gusto, licenciado. En primer lugar, déjeme hacer un poco de memoria. Sí. Aquí en el Estado de Nuevo León, la primera ley en materia de transparencia y acceso a la información de carácter público se inició en el 2003 y la Comisión de Transparencia, a hoy de Transparencia, abrió sus puertas el 1 de septiembre de ese año 2003. Ahí empezó ese derecho, esa comisión, mejor dicho, a ser garante del derecho a la información pública que tienen ahora todos los ciudadanos en el país y especialmente en el Estado de Nuevo León, porque este es un derecho de carácter constitucional. Y nuestra ley es reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política Federal. De tal manera que se creó este organismo autónomo para ser un garante del derecho a la información pública que tienen todos los ciudadanos. El artículo 6 constitucional tiene cuando empieza a hablarse sobre transparencia, la reforma que se hizo, creo que en tiempos del 77, cuando Jesús Reyes Heroles reformó muchos conceptos políticos de la misma para darle precisamente una profundidad, una mayor participación a los partidos que en ese tiempo existían y a la misma ciudadanía. Se abre este concepto de acceso a la información. Así es. Pero ha venido en ese tiempo dándose nuevas aplicaciones, dándose nuevos conceptos. ¿Cómo lo hemos abordado aquí en el Estado? En realidad ha venido mejorando mucho la legislación en la materia de información pública, porque como dije hace un momento, en el 2003 se inició con una ley específica que contenía cerca de 45 artículos, ¿verdad? Esta ley que se abrogó en el 2008 dio paso a una nueva ley de transparencia y de acceso a la información pública en el Estado de Nuevo León, con una muy mejorada ley que tiene más de 150 artículos y cerca de 13 transitorios, de tal manera que puedo decir con total apertura de que nuestra legislación en el Estado de Nuevo León está considerada como la tercer mejor legislación en todo el país, ¿verdad? Eso ha sido calificado por algunos organismos privados en el país, y nos da mucho gusto porque a final de cuentas, en ese sentido, vamos, como siempre lo ha manejado el Estado de Nuevo León, como un estado de vanguardia que nos ha permitido avanzar en este tipo de legislación. Obviamente, creo yo y siento que todavía nos falta mucho por hacer, mucho por trabajar. Claro. Mucho por estudiar el tema y mucho por hacer que las autoridades entiendan que este es un derecho constitucional de los ciudadanos, y que a través del ejercicio de este derecho los gobiernos pues tendrán una mejor transparencia, una mejor rendición de cuentas, y obviamente seremos gobiernos democráticos con mayor apertura. De hecho, la transparencia y el acceso a la información implica una coparticipación de sociedad y gobierno. El gobierno tiene que hacer
pues obviamente todo lo que la ley le ordena, cumplir con esa normatividad, pero también la sociedad tiene que abrirse paso y exigir ese cumplimiento, ¿no es así? Efectivamente, digo, la ciudadanía tiene ese derecho plasmado desde la Constitución y es el derecho de ellos fundamental, pues exigir mediante la ley la transparencia y el acceso a la información con las entes públicas o de gobierno, ¿no? ¿La comisión tiene también ese propósito de impulsar a la ciudadanía que pida esa información o solamente que cumplir con esos requerimientos? No. Yo creo que uno de los factores principales es que la ciudadanía conozca el derecho que tiene. Nosotros tenemos que llegar hacia ellos, permear ese derecho, válgame, que lo conozca la ciudadanía para que lo pueda ejercer. Últimamente, cuando se han hecho requerimientos, ¿cuáles son las peticiones que más hace la ciudadanía? ¿Qué es lo que más le interesa en este momento al ciudadano de los organismos públicos? Es muy variable, pero pudiéramos hablar que uno de los temas que más se puede abordar es lo de desarrollo urbano. ¿Sí? Por Como la cuestión de permisos. Exactamente. Las licitaciones son muy socorridas. Cualquier obra de carácter público, proyectos, hemos tenido casos en la Comisión de Transparencia en la que algún grupo de vecinos que se ve afectado por una obra de vialidad, ¿verdad?, requiere de información para ver cómo van a ser afectados. Okay. Y de esa manera, en alguna ocasión que se presentó el caso en la Comisión de Transparencia, la autoridad negó la información, argumentando aspectos de secrecía y confidencialidad. Las señoras esas que eran las habitantes de ese predio se quejaron ante la comisión, presentaron su demanda de inconformidad y bueno, se abre de inmediato un proceso muy ágil y muy rápido que no dura más de 20 días el proceso final, todo el proceso de la manera de la comisión, de tal manera que al final de cuentas la comisión resolvió que esa información era de carácter público y por lo tanto debía de entregársele a esas personas. Y así se hizo, ¿verdad? Sí. Lo único que tuvieron que pagar los vecinos en esa ocasión pues fue las copias de los planos, de los proyectos y demás, ¿verdad? Sí. De hecho, aquí en el ámbito del sistema de justicia tenemos una frase que dice que justicia que no es rápida no es justicia, ¿verdad? Es correcto. Y en el caso del acceso a la información, pues yo creo que es más aún porque la gente ocupa la información precisamente para hacer valer algunos derechos, incluso para oponerse a algunas situaciones del gobierno. Y aquí cuenta el tiempo mucho, ¿no? Hace poco escuché una frase que me llamó mucho la atención. Alguien dijo, la transparencia no cuesta, lo que cuesta es la no transparencia. Sí, claro. Ese es un tema que vamos a hablar ahorita, posteriormente, que es precisamente el secreto en México, que ha venido siendo, yo creo que la regla general de nuestro gobierno, pues, sobre todo en la cuestión de información. Pero vamos a pasar ahora a hablar con el licenciado Espinosa Castillo, que no es nuestro enlace con la Comisión de Transparencia, que también es contralor del Consejo de la Judicatura del Estado, es decir, el que nos controla aquí los gastos y todo lo demás. Licenciado Espinosa, ¿cómo ha sido este esfuerzo del Poder Judicial del Estado? ¿Cómo se ha presentado este cambio para asumir esta responsabilidad que nos da la Ley de Transparencia? Bueno, asumimos la responsabilidad en febrero del año pasado y desde entonces el Consejo de la Judicatura del señor Presidente nos han dado instrucciones de que tenemos que abrirnos, entregar la transparencia de todo lo que estamos haciendo. El año pasado atendimos cerca de 270 solicitudes, las cuales todas fueron respondidas oportunamente. En este año llevamos como 72 hasta el momento. La idea nuestra es, insisto, entregar la información. La mayoría de los casos solicitan, por ejemplo, saber qué es lo que se está manejando el presupuesto, cómo se está manejando el presupuesto aquí. Y precisamente a nosotros, que somos de la Contraloría Interna, pues estamos precisamente viendo eso, nos facilita mucho, ¿verdad? Y podemos entregar la información. Precisamente hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir no solo porque no se quieran, sino porque la misma ley establece que hay una información que puede afectar intereses de terceros y demás y que está determinada. ¿Usted se encarga de eso o se encargan los jueces? Que genera la información. En este caso vamos a hablar de jueces, magistrados, a lo mejor autoridades administrativas. Ellos son los responsables de entregar la información o de negarla. En caso de negarla, pues tendrían que justificarlo, tienen que motivar y justificar la negativa precisamente. A través de la Ley de Transparencia. De la Ley de Transparencia. Muy bien. Licenciado Treviño Sosa, como juez, usted también le ha tocado incluso participar en la conformación de esta ley. Ha sido nuestro vocero ante el Congreso del Estado, ante las diferentes comisiones que se han abordado para este tipo de cosas. ¿Cómo ha sido
para los jueces, como ya como autoridad, como trabajando en porque podemos hablar todavía de una transición, ¿no? Vamos a hablar que estamos en una transición hacia un nuevo concepto de esta forma de gobernar. ¿Cómo ha sido el cambio para los jueces a través de este tipo de legislaciones? Bueno, se nos ha dado un nuevo marco legal donde nos facilita también el poder, con nuevos fundamentos, decir por qué sí se entrega la información o por qué no se va a denegar esa información. En el pasado había solicitudes múltiples de los ciudadanos en la materia familiar, en la materia civil, y nuestro marco legal antiguo, digámoslo así, marcaba que solamente la parte interesada, o sea, nada más Juan contra Pedro, eran los interesados, eran los que tenían acceso a los expedientes, y hasta ahí se limitaba, o sus abogados. Con esta nueva legislación, como dicen desde el 2003, que se generó un primer marco legal, y en el 2008, 2009, con la nueva legislación que enmarca esta Comisión de Acceso a la Información, ya se dan nuevos lineamientos. Por ejemplo, en materia familiar es imposible tener acceso a la información que existe en los archivos de los juzgados de este orden, ya sea en lo que se refiere a tradicional, escrito o al oral. En justicia para adolescentes también existe la misma imposibilidad. En averiguación penal también existe la misma posibilidad. Pero en materia civil, en materia concurrente, en materia patrimonial, sí se puede dar la información siempre y cuando el asunto ya esté concluido en forma definitiva, con sentencia firme. Claro, testando los datos personales de los sujetos para evitar que esos datos personales pues sean mal usados. La ley también protege toda esta información y se dice que podemos otorgar y qué podemos negar. Entonces, eso nos ha facilitado mucho, la gente ha comprendido, sí los han recurrido en instancias de amparo. A mí me ha tocado en lo general que lo impugnan por ahí, pero también el juez federal ya sabe qué marco tenemos y bajo ese lineamiento ya no hay una discrecionalidad y puede resolver con apego estricto a este marco legal sí o no se concede el amparo y por consecuencia sí o no se conceden las copias certificadas. Entonces ha sido de bastante beneficio para nosotros este nuevo marco legal. La transparencia tiene como propósito ¿qué? ¿Cuál es el principal propósito de abrir la información, de darle acceso a la gente? Bueno, en principio la premisa es toda información de carácter público es propiedad del ciudadano, no es propiedad del gobierno. Y ese es el principio rector que establece el artículo 6º constitucional de la Carta Magna Federal. Y en la Constitución local también está establecido en la misma consideración, de tal manera que al ser un derecho constitucional, haga usted de cuenta que el poder que antes tenía el gobierno, ahora es trasladado ese poder al ciudadano, para que el ciudadano pueda accesar a este tipo de información de carácter público. Obviamente, en las leyes y en la ley de transparencia del Estado en el local, se establecen algunos requisitos o algunas limitaciones, ¿verdad? Y la ley nos habla de que puede haber información de carácter reservado o de carácter confidencial. La primera, cuando es una reservación de la información, es aquella que tenga una causa de utilidad pública, ¿verdad? Y para ese efecto se requiere de un decreto o algo que así lo establezca. Y la de información de carácter confidencial, pues se refiere a los datos personales de los funcionarios o de las personas que estén en manos de funcionarios públicos, ¿verdad? De tal manera que bajo esos dos conceptos, esos dos lineamientos, se podrá manejar el resto de la información como carácter público. Y bueno, la Comisión de Transparencia que tenemos el honor de presidir, tiene la finalidad de dilucidar cuándo es reservada, cuándo es confidencial y ver si la autoridad está actuando de manera correcta. Ya nos ha tocado resolver algunos asuntos en que la autoridad dice que es una información de carácter confidencial y no lo es, ¿verdad? Y bajo ese concepto le decimos a la autoridad, la información que está en tus manos es de carácter público, por lo tanto, entrégala al ciudadano que la solicitó. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos que tenemos un correo electrónico que es tribunal@pjenl.gov.mx, donde pueden escribirnos, darnos comentarios, sugerencias, los temas que quieren que tratemos aquí en Diálogos Judiciales. Volvemos en un instante.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de transparencia y acceso a la información, un derecho que, bueno, creo que todos tenemos que ejercitar. Estamos obligados a ejercitar, incluso como ciudadanos debemos exigirle a las autoridades que nos den cuentas, porque la rendición de cuentas es uno de los elementos necesarios para cualquier democracia, el exigirle a la autoridad que nos diga qué está haciendo y cómo lo está haciendo, que nos demuestre además que lo está haciendo como dice. Y esta es una de las garantías para que eso suceda, es precisamente la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Esta comisión, me gustaría un poquito hablar sobre la historia de esta comisión. Ya nos lo comenté en forma general, pero empezó con otro nombre y ya se ha ido modificando. ¿Cuáles han sido los cambios estructurales de esta comisión? Sí, efectivamente, en el 2003 el nombre de esta comisión era Comisión de Acceso a la Información Pública, así textual, ¿verdad? A partir del 2008, de junio del 2008, que se abrogó la ley anterior y se creó una nueva ley, ahora se llama Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, ¿verdad? Con una ley más mejorada que la anterior, una ley mucho mejor, en mejores condiciones, y bueno, con esa ley vigente actual estamos trabajando hoy en la comisión para hacerle ver a la ciudadanía que somos sus garantes, que somos quienes protegen ese derecho de los ciudadanos a obtener la información de carácter público, de cualquier autoridad de gobierno. Llámese el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ayuntamientos, fideicomisos y órganos descentralizados, órganos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, como la Comisión Estatal Electoral, en fin, todos estos organismos que reciben fondos de carácter público son sujetos obligados de esta ley. De hecho, uno de los elementos, una de las virtudes de los nuevos organismos de gobierno que se están ahorita fomentando en este México más democrático es precisamente que los organismos son más heurísticos, entendido por esto que se reforman bajo su propia experiencia para volverse más eficientes, y no que antes era un ámbito, el cambio político era el que determinaba qué tipo de organismos iba a estar según las políticas que iba a aplicar el gobernante en turno. Ahora vemos que la Comisión de Transparencia, a base de su experiencia, lo que ha conocido, a cómo fue trabajando en un momento, cambia, se reforma, aplica nuevas leyes precisamente para dar ese derecho de mejor manera, ¿no? Sí, de hecho, nosotros en la comisión el año pasado, y para ser exacto, en el mes de octubre, presentamos una iniciativa de reforma a la ley actual en el Congreso del Estado, la cual está todavía pendiente de aprobarse, en la que estamos pidiendo se reformen algunos aspectos de carácter de procedimiento, pequeñas lagunas de la ley que quedaron por ahí en nuestra ley de transparencia, y agregando un aspecto más importante todavía a esta nueva ley. Queremos que quede como sujeto obligado los partidos políticos. Ok, pues excelente. Porque, de acuerdo con nuestra investigación, en más del 65% de los estados de la República ya están incluidos los partidos políticos como sujetos obligados, excepto aquí en Nuevo León, ¿verdad? Entonces yo creo que Nuevo León, que ha sido un estado de vanguardia y que siempre ha estado muy adelante de muchos otros estados en materia de legislación, industria, etcétera, yo creo que vale la pena que nuestro Congreso apruebe, si así lo estima conveniente, pues a la brevedad posible, que esta disposición, esta iniciativa que hemos presentado, la aprueben en todos sus términos y busquemos que los partidos políticos del Estado de Nuevo León pues también puedan rendir cuentas a la ciudadanía. De hecho, esta es un reclamo ciudadano, pienso yo. Comisionado, usted ha empezado en febrero de 2010, tengo entendido. Empezamos el 1 de marzo de este año. El 1 de marzo de 2010. Viene con una visión, obviamente, estos cambios ayudan a las instituciones a reformarse, a traer nuevos cambios. ¿Cómo ve usted el panorama personalmente de la transparencia en Nuevo León? Bien. Yo veo, hay mucho por hacer todavía. Es algo nuevo, si se le puede llamar de esa manera en este momento, ¿no? Hay mucho por hacer, simplemente desde la convocatoria, la experiencia que tenemos los comisionados en este sentido, pues es de 3, 4 años con experiencia en la materia, y creo que eso va fortaleciendo un poquito más a la comisión, y hay aspectos nuevos que se pueden ir realizando, ¿no? Capacitación a
los sujetos obligados, a los enlaces, llegar a la ciudadanía de una manera más distinta, todo eso que genera cuestiones importantes, ¿no? Bueno, la cuestión de la comisión es también que haya un intercambio de ideas entre los funcionarios. Ya estamos hablando de que las ideas que tiene la comisión se vean reflejadas también las ideas, hay una compatibilidad, podemos llamarle, entre las instituciones. Hemos tenido encuentros entre el Poder Judicial y la comisión. De hecho, ha habido un curso hace poco tiempo precisamente para entender esto. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es yo creo que muy favorable, ¿no? Obviamente, volvemos a lo mismo, como decía el licenciado José, pues hay cuestiones en la legislación judicial que tienen otra forma, otro carácter, y es donde nosotros como comisión tenemos que buscar que se dé esa transparencia hacia la ciudadanía, buscando obviamente que no haya un perjuicio a un tercero, ¿no? Que es lo que estamos tratando de realizar. Licenciado Treviño Sosa, los jueces ahora tienen, como ya lo vimos en un inicio de su primera intervención, una cierta obligación a través de la ley de transparencia, pero obviamente el mismo trabajo judicial exige cierto respeto a ciertas políticas, a cierta reglamentación, aparte de la transparencia de los códigos penales y demás. En la materia familiar, que es la que usted está con más experiencia, ¿cuáles son esas cosas que a lo mejor pueden chocar un poco con la transparencia? Bueno, realmente es armonizar la ley de transparencia con nuestro marco legal, Código de Procedimiento Civil y Ley Orgánica del Poder Judicial, y creo que sí es posible armonizarlo. Lo único que tenemos de restricción, es que la misma ley de transparencia establece la materia familiar, expedientes de adopción, de divorcio, de nulidad de matrimonio, de herencias, como de información, si bien pública, porque están en oficinas públicas, archivos públicos, generada por funcionarios públicos, que somos los obligados, los servidores públicos, a proporcionar. En ese sentido viene la restricción de que no se puede dar la información en esos asuntos, ni en aquellos que vincule a menores incapacitados. Creo yo que es más que todo para proteger la privacidad de las relaciones familiares de los sujetos, y los menores, de cierto modo, no ser exhibidos en lo público como la misma Convención de los Derechos del Niño lo prohíbe, de cierto modo, en la prensa, en la televisión, y por qué no decirlo a lo mejor en alguna cuestión de que algún interesado quiera la información, que puede darle buen uso y le puede dar mal uso, y ahí puede generar un problema precisamente a la dignidad y a la imagen precisamente de esos miembros de la familia. Trata de evitar que haya un morbo, digámoslo así, un conocimiento indebido de la información. Yo soy partidario de la información transparente, eso nos da seguridad, confianza a la gente de lo que estamos haciendo, tenemos credibilidad también bajo ese esquema, pero también tenemos que ser respetuosos en la ley. La ley dice que en este momento no se puede dar, que es definitivo, en ningún instante en lo futuro se puede abrir esa información, tenemos que ser respetuosos, pero no impide como quiera, sabemos bien que los mismos ciudadanos puedan ellos divulgar sus situaciones, y ellos serán los responsables de si con ello que divulgan generan algún daño y algún aspecto penal de difamación o de injuria, etcétera, con la información que ellos divulguen, pero sí está una armonización muy clara de esta ley de transparencia actual, incluso la anterior, con nuestro marco legal que aplicamos cotidianamente. Los plazos en la ley habla de transparencia, habla de 10 días para entregar la información. Nosotros nos armonizamos, nos ajustamos al plazo que nos establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de Procedimientos Civiles, que el secretario nos da cuenta a las 24 horas y en 48 horas resolvemos. Generalmente estamos cumpliendo con este marco que también es de especialidad para nosotros. Entonces, estar armonizados y aplicamos la especialidad que nos corresponde en las peticiones que nos formulan. Esto que comenta es muy interesante, muy importante también, porque, bueno, también tenemos otro principio que seguimos en el ámbito del derecho, y es que la esfera de un ciudadano termina donde empieza la de otro, ¿verdad? Claro. Obviamente el derecho a yo informarme termina donde ya le empieza a causar un daño, un perjuicio a un ciudadano. En la materia familiar, obviamente, pues el hecho de saber cómo va el divorcio de mi compadre no es tan importante como proteger precisamente esa intimidad de las personas. Claro. Aquí los valores de la intimidad pesan y pesan mucho, ¿no? Así es, son la base toral, porque está en función también de sus datos personales. Su estado civil de la persona, a lo mejor algunas cuestiones hasta que puede salir de preferencias en la religión o en la relación sexual, que a veces se vincula precisamente a una causal de divorcio. Entonces eso está vinculado, y es por ello por lo que, como una cuestión colateral, ¿verdad?, es por lo que se protege precisamente en materia familiar no digamos la secrecía de las diligencias, no son secretas, están en oficinas públicas a puertas abiertas generalmente, pero sí que la información sea nada más de las personas que están en litigio, o los testigos que vayan, declaren con toda transparencia también, con nuestro marco legal que pues asegura precisamente
que todas las diligencias se lleven con la confianza y con la veracidad y con la transparencia que se requiere, de acuerdo con nuestro marco legal especial, que es el Código de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aquí empiezan también las políticas hacia el interior de la institución, Licenciado Espinosa, porque estamos obligados, el artículo 9 es muy específico, lo que tenemos que cumplir como institución, la información que tenemos que darle al público de rigor, ¿verdad? Así que, pero ¿hasta dónde llega esa capacidad de informar? Porque obviamente a lo mejor hay información ya de carácter personal de los jueces, de pues, nombres, esposos, de hijos y direcciones personales. ¿Cómo se puede limitar eso o dónde se limita esa información? Bueno, es que la propia ley establece en el artículo 10 y en el artículo 13 lo que tenemos obligación de publicar como información pública de oficio en Internet, en nuestra página que es www.pjnl.gov.mx. También ahí, bueno, en este segmento lo que se publica, por ejemplo, es la nómina, la nómina entendida como el sueldo en general de los funcionarios. Sí, o sea, el sueldo y todas las prestaciones, como dice la ley, se menciona y con el nombre de la persona también. También viene el directorio de funcionarios con sus teléfonos oficiales, con sus domicilios oficiales. Y viene, por ejemplo, nuestra normatividad y una serie de datos que menciona la ley. También en el caso del artículo 122 menciona que todas las preguntas que han sido contestadas por la unidad de transparencia son públicas y por lo mismo deben de subirse al Internet y también ahí se pueden consultar. O sea, para que la persona que pueda encontrar una respuesta no tenga que hacer una pregunta si ya encontró su solución, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos, como le dijo el licenciado Espinosa, que nuestra página de internet es www.pjnl.gov.mx, donde puede encontrar valiosa información. Volvemos en un instante. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. El tema que estamos tratando el día de hoy es transparencia y acceso a la información pública. Están con nosotros comisionados de la Comisión, perdón por la redundancia, de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Ya nos han explicado en forma muy general, porque realmente es un trabajo muy pesado. De hecho, Federico Reyes Heroles, que es de otras partes presidente de Transparencia Mexicana, decía muchas veces que transparencia se relaciona con la ausencia de algo para poder ver, pero realmente la transparencia no, la transparencia es un conjunto de normatividad, de trabajo profundo, no solamente de las autoridades encargadas de eso, sino también de los ciudadanos para poder acceder a esa información. O sea, hablar de transparencia, estamos hablando de un trabajo muy fuerte de las instituciones. El trabajo, por ejemplo, ya lo comentó el licenciado Espinosa, es darle a la ciudadanía las nóminas, los directorios, los cambios que están dando en los puestos, contestar este tipo de preguntas de la gente y aparte las preguntas que se contestaron, ponerlas en ese portal de internet para que ya la gente misma las consulte. Pero ¿qué más puede hacer? Por ejemplo, la gente, ¿cómo puede pedir la información? ¿Qué cosas podemos y qué cosas no podemos hacer? Por ejemplo, mucha gente me decía, bueno, quiero saber cómo evolucionó el Poder Judicial desde 1900 hasta el año 2000. ¿Eso será posible o cómo se tiene que pedir esa información? Bueno, en nuestra página de internet se puede accesar a un segmento que se llama Transparencia y ahí tiene la posibilidad de hacer la pregunta que quiera. Necesitamos que claramente establezca su nombre, establezca también su domicilio, también la pregunta concreta y un correo electrónico de preferencia para poder contestarles la pregunta. Pero lo puede hacer también por teléfono, lo puede hacer personalmente, o sea, en forma verbal, en fin, o por carta, como lo desee. O sea, no hay limitantes para... No hay limitantes, como lo prefiera, ¿verdad? Entonces, nuestras oficinas están en el Consejo de la Judicatura, en 15 de mayo, entre Escobedo y Emilio Carranza. Ahí están las oficinas y ahí puede entregar un escrito y con todo gusto le daremos la respuesta. Ahora, si lo hace por el medio de Internet es mucho más fácil para nosotros porque podemos contestar de inmediato. Yo quisiera comentarles, por ejemplo, que ahorita comentaba el señor juez que tenemos 10 días para contestar y nosotros tenemos más o menos
un promedio de 2 días para contestar las preguntas, incluyendo a los que se van a las autoridades para que nos respondan. Entonces, en realidad estamos hablando de un tiempo muy rápido, ¿verdad? La justicia debe ser rápida, pues aquí también la respuesta de transparencia debe ser rápida. Esto es en cuanto al Poder Judicial del Estado, pero obviamente el gobierno es amplísimo. Así es. Las entidades públicas pues son interminables porque el gobierno o la necesidad de servicios públicos así lo es también en una ciudad tan grande, sobre todo Nuevo León es una metrópoli ya. ¿Cómo la comisión trabaja con todo este aparato tan enorme? Bien, quisiera yo aclarar un poco en la forma de solicitar información de carácter público. Son 3 maneras las que la ley de transparencia señala. Puede ser verbal, ¿sí?, en cuyo caso la autoridad tiene que levantar un acta para hacer constancia de la petición que hace el ciudadano. Puede ser por escrito, con todo el debido respeto hacia la autoridad, siendo muy claro poner el nombre de la persona que solicita la información, algún domicilio para recibir notificaciones y cuál es el objetivo que él persigue, es decir, qué información pública requiere, con mucha claridad. Y el tercer tema es vía electrónica, que es vía Internet, ¿verdad? Tanto el gobierno del Estado como cualquier otra autoridad tienen páginas web que están abiertas al público y que a través de ellas pueden accesar lo mismo al Poder Judicial como cualquier otra autoridad. Y nosotros en la Comisión de Transparencia, en nuestra propia página de Internet, tenemos 2 ligas específicas en las que cualquier ciudadano puede requerirnos asesoría o preguntarnos cómo le puede hacer para sacar la información de carácter público. Este instrumento electrónico funciona como un messenger de tal manera que es en forma automática e inmediata, en tiempo real, la respuesta nuestra hacia el ciudadano. Ah, excelente. Muy bien, ya solicitó la información o le fue negada la información por la autoridad, entonces también vía electrónica, nosotros le llamamos el CEPROI, puede acceder a nuestra página de Internet y presentar su demanda de inconformidad vía electrónica. No requiere de ir ni siquiera a las oficinas de la Comisión de Transparencia y es una comodidad más que le damos al usuario, claro, para que pueda presentar cualquier inconformidad que tenga con respecto a alguna autoridad. Muy bien, de hecho desde mi casa puedo pedir a la autoridad que me conteste, Así si no me es. contesta, ahí mismo puedo poner mi recurso y Así ahí mismo es. se me va a notificar en dado caso si estoy... Vía no electrónica estoy. también, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora el trabajo de la comisión hacia adentro, ¿cómo trabaja la comisión en estructura orgánica? Bueno, estamos organizados, somos 4 comisionados, 3 comisionados presidentes, bueno, un presidente en funciones, 2 vocales y una comisionada supernumeraria. Tenemos áreas de dirección, la dirección jurídica, la dirección de administración, la dirección ejecutiva, la dirección de relaciones interinstitucionales y la dirección de capacitación. Cada agente o cada dirección tiene un agente a su mando, que es la que se encarga de permear todas esas situaciones dentro de la comisión. Ya habíamos preguntado anteriormente cuáles son las peticiones que más se realizan, estamos hablando de desarrollo urbano y todo demás, pero ¿cuál es el propósito en este caso, cómo se está preparando la comisión para afrontar las nuevas peticiones del futuro? Por ejemplo, estamos hablando que ahora ya el derecho ecológico es muy importante, estamos viendo las reservas naturales, que mucha gente está diciendo que quieren, por ejemplo, el nuevo estadio de los Rayados, que sí que no. ¿Cómo la comisión puede prepararse o intuir o anticiparse a esas necesidades de la comunidad? Bueno, realmente estamos haciendo algunos estudios de fondo exhaustivos, investigaciones más que nada, para tratar de acoplar la misma ley hacia lo que viene o lo nuevo, ¿no? Que eso es lo que estamos trabajando para poder estar en el mismo canal, ¿no? Muy bien. La cuestión de la Poder Judicial, y perdón que me salte de un lado a otro, pero es un poco más fácil entender todo ese concepto porque realmente, aunque es un derecho que todos podemos intuir como es y demás, una vez que ya se mete uno al proceso, se da cuenta porque el ciudadano puede decir, bueno, a mí de qué me servirá eso de la transparencia y demás, pero cuando empieza a preguntar un poco, a ampliarte, te das cuenta de que no hay límite incluso para saber o para poder ejercer este derecho. Solamente, para ejercerlo. Obviamente la información tiene una clasificación ya dada por la ley, los jueces tienen que ser muy cuidadosos también en saber qué pueden o qué pueden contestar, porque
yo me pregunto, bueno, cuando se niega la información porque se dice que no se puede dar porque no es confidencial o reservada, pero también cuando se da una información que es confidencial o reservada, ¿cuáles son las consecuencias para los jueces? O para cualquier autoridad. Obviamente, la autoridad o el sujeto obligado o los responsables de dar la información tienen una responsabilidad importante en ese sentido. De tal manera que si llegan a violar la confidencialidad de una información, pues tienen una responsabilidad ahí importante que el ciudadano o el interesado puede ejercer en contra de ese funcionario, ¿verdad? Y al ejercer ese derecho que tiene el ciudadano que está violándose su confidencialidad, bueno, pues podrá tener acciones de carácter penal o acciones de carácter civil o alguna forma de buscar una indemnización por esa violación correspondiente. De tal manera que todos tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de los datos personales especialmente y de la información que pueda ser reservada o confidencial. Ya nos hemos topado aquí en el caso de la comisión que se ha hecho reserva, por ejemplo, en materia de los cuerpos policíacos, el aspecto de nómina, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Y obviamente creo yo que también nosotros como comisión debemos de buscar cuidar la integridad de las personas físicas que están en ese tipo de cuerpos policíacos por obvias razones. De tal manera que habrá casos muy específicos en los que tenemos que tener mucho cuidado de no evidenciar a estas personas o no entregar una información de que no es de carácter público o que tiene una reserva de ley creada por la misma autoridad, y esa reserva de ley en su momento la podremos que estudiar y veremos si está de acuerdo con lo que establece la ley, ¿verdad? Porque les recuerdo que la que es información de carácter reservado tiene que tener un carácter de utilidad pública. Y los datos confidenciales pues son los relativos a la persona propia del funcionario o de la autoridad que está en cuestión. En el caso de los jueces, como manejan tantos asuntos, manejan mucha información que a lo mejor puede ser o no confidencial o reservada, cada petición tiene que realizarse individualmente, ¿no? Claro, si se analiza y se vincula el expediente en particular de cuál piden la información, si está concluido el expediente, la misma ley dice si se puede proporcionar en materia patrimonial. Si no está concluido, no se puede proporcionar la información por razón obvia que se está integrando el expediente. Y como dicen, la responsabilidad puede ser administrativa, la ley de responsabilidades por los servidores públicos a nosotros nos alcanza. También puede ser una responsabilidad que puede marcar la propia comisión, hay sanciones pecuniarias que establece la comisión. Y, ¿por qué no decirlo? Como señalan, pudiera pisar terreno penal también la responsabilidad de los servidores, porque es información que se tiene precisamente por el ejercicio del cargo, y no solamente se otorga con dolo, puede ser por negligencia también en un momento dado, alguna falta de previsión que puede generar precisamente una sanción para nosotros como servidores. Entonces, estamos muy al pendiente de los procedimientos que no vinculen derechos de menores, que no vinculen a incapacitados, que no sean de orden familiar o asuntos de la justicia para adolescentes. Si están bajo este esquema no se puede dar la información, y si acaso se pudiera dar, se tiene que testar, se tiene que tachar toda la información personal del sujeto. Si hay credencial del lector, se tacha hasta la imagen, la fotografía, porque es también de los datos personales que consagra la propia ley de transparencia que se deben de resguardar. Inclusive en el sistema de transparencia se maneja una expresión arco, de cierto modo un derecho arco, que es el acceso que tiene la persona a la información. También la posibilidad de pedir la restricción de la información, la cancelación de la información, ¿verdad? O la corrección de esa información. Entonces, tiene esos derechos que se pueden acudir precisamente a ejercer ante las instancias correspondientes, inicialmente con nosotros como servidores públicos para otorgar la información, y si no se otorga, se puede considerar, si no se contesta también con una negativa, pudieran acudir ante la Comisión de Acceso a la Información a promover su demanda de inconformidad para que se pueda resolver si era o no posible dar la información. Muy bien, vamos a hacer otro corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tiene también dos teléfonos donde pueden llamar y hacer comentarios y sugerencias, que es el 2020-6002 y 2020-6003. Por la 81 está fuera de la ciudad de Monterrey, del área metropolitana. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales.
Gracias por seguir con nosotros en Diálogos Judiciales. El tema que estamos tratando el día de hoy, transparencia y acceso a la información. Creo que este programa ha sido pues, bastante beneficioso para todos porque hemos conocido más a fondo la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Nos han hablado ya de su funcionamiento interno, de cómo trabaja en ese sentido. Las personas que participan en la transparencia dentro del Poder Judicial del Estado nos han hablado también de este funcionamiento y cómo también los jueces trabajan en este sentido para beneficio de darle la información que usted requiera, siempre y cuando pues, no sea confidencial o reservada, porque vimos que estos conceptos impiden un poco dar la información. En la función reservada no es que para siempre se impida, sino tiene un tiempo de veto, digamos. Ciertamente la información de carácter reservado que decrete la autoridad en un momento dado no puede exceder de 7 años. Sí, ¿menor o mayor de 7? No más de 7 años. No más de 7 años. Bueno, también un punto que estamos tratando y quisiera retomar ahorita es el hecho de que cuando se niega la información, la comisión como garante de ese derecho hace un procedimiento y ordena a la autoridad que den la información necesaria. Pero cuando se da información extra, a lo mejor que es confidencial o reservada, el funcionario público tiene una responsabilidad de diferentes ámbitos, administrativa, civil, penal, por este hecho, pero es un acto peligroso para el funcionario también y a lo mejor puede llevar a que el funcionario siempre ande negando para no meterse en problemas, pero obviamente cómo podemos nosotros evitar como funcionarios públicos, como servidores públicos, cometer ese exceso y trabajar de mejor manera con este derecho a la información pública. Bueno, nosotros estamos en continuo contacto con los jueces, que son los que más o menos reciben mayores solicitudes, y nosotros vemos la información que ellos nos envían, y si nosotros notamos alguna situación que puede ser comprometedora, hablamos con ellos y tratamos de eliminar lo que está de más. Nosotros estamos casi siempre buscando una información y estamos realizando lo que debiera ser una comisión especial de información o un comité de información que no existe todavía en el Poder Judicial, mientras no se ha creado, ¿verdad? Y este comité, al estar funcionando, sería a lo mejor con ¿cómo se llama? Un magistrado, un consejero y a lo mejor algún juez, y ellos ya conocen muy bien el tema y entonces ellos tendrían que poner, como usted dice, el veto a esta información. Ellos pueden decir, a pesar de que tú quieres otorgarla, vamos a negarla. Y el caso dado de que lo quieran, al hacer lo contrario, también decirle lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestra unidad de transparencia lo que está haciendo es buscando la manera de eliminar cualquier posible situación que pueda poner en peligro la labor de un juez o de una autoridad que sea generadora de información. El juez, dentro de sus responsabilidades, no solamente está el de decir el derecho, de resolver los casos que se le presentan, sino también de tener ciertas protecciones. Ya vimos nosotros en otros programas que hay un interés superior del menor, por ejemplo, en los casos familiares. Claro. Ahora también la intimidad de las personas, las audiencias orales también se protegen en esa reserva del derecho a la información. Y esto viene a complicar un poquito también la labor pues, algunas veces, a hacerlo más cuidadoso, pero también a exigirle una mayor capacitación, ¿no? Así es. Sí, estamos en contra de esta capacitación. Recientemente hubo una retroalimentación con la Comisión de Acceso a la Información, aquí en esta misma sede, hace un mes aproximadamente estuvimos. Ha habido otras capacitaciones organizadas también por el Poder Judicial. Nosotros por nuestra cuenta también necesitamos estar leyendo nuestra legislación, viendo los antecedentes para poder resolver las peticiones que en concreto se nos formulan. Vemos que esto no es algo nuevo dentro de lo que cabe, pero sí nuestra ley ha sido reformada para garantizar el acceso a la información. Esto data desde el 77, donde la Constitución Federal se establece el derecho a la información y que la autoridad iba a preservar ese derecho. No había un marco legal secundario que lo garantizara hasta el 2003, como lo dice el comisionado, el presidente comisionado, y eso nos ayuda a nosotros a poder tomar decisiones en forma más objetiva, en forma más clara, porque la ley nos da un marco legal. Y antes pues teníamos el marco secundario que nos limitaba solamente a las partes, el acceso a la información. Entonces, dentro de todo ello hemos ido armonizando precisamente este marco legal, preparándonos, estudiando, capacitándonos, y este tipo de foros también nos sirve precisamente para conocer hasta dónde podemos actuar. Y claro, somos humanos, estamos exentos de errores, pero siempre y cuando no sea con dolo, con malicia, pues bueno, se puede en un momento dado tener esa visión, digámoslo así, de tratar de hacer lo mejor posible en nuestra actividad. Para poner un contexto a nuestro auditorio sobre la
complejo que es este proceso de transparencia, es la información, pues tenemos que darnos cuenta de que en México vivimos bajo un eterno secreto, ¿no? El secreto de México siempre ha sido una forma de gobernar prácticamente. Las comisiones de transparencia en México, inclusive la de Nuevo León, tienen no solamente que trabajar con esos criterios anteriores, cambiar la visión al funcionario público, capacitarlo, pero incluso también trabajar con la ciudadanía para hacerle ver que tiene este derecho, que tiene también una obligación ciudadana para participar de esa manera con el gobierno, y es un trabajo pues enorme y que requiere mucho esfuerzo. De hecho, una de las prioridades de la Comisión de Transparencia del Estado de Nuevo León es fomentar la cultura del derecho a la información de carácter público, de tal manera que hemos establecido ya programas de trabajo muy ambiciosos. Pues le quisiera recordar al licenciado Zacarías que tenemos convenios con 11 universidades, tanto públicas como privadas, a fin de llevar a los estudiantes de educación media y superior toda la información relacionada con esta materia, y estamos a punto de poder establecer en las, ¿cómo le llamamos?, en las diversas carreras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, la materia de la transparencia en algunas carreras, de tal manera que sea una clase obligada para que los estudiantes de educación superior entiendan y conozcan este derecho constitucional que tienen a su favor y cómo lo pueden ejercer. De tal manera que esto es una forma de fomentar esta nueva cultura del derecho a la información de carácter público. Y también estamos yendo a las escuelas primarias de carácter público, porque tenemos un convenio con la Secretaría de Educación Pública para llevarle a los niños, a través de diversos programas, los diversos valores de la transparencia, ¿verdad? Yo quisiera recordarle a sus televidentes que aquel gobierno que abraza la transparencia es un gobierno que va a crear mayor confiabilidad con los ciudadanos, va a traer más inversión al Estado y va a tener mejores resultados en sus cuentas públicas. De tal manera que el concepto que antes era la transparencia dejó de ser tal para convertirse ahora en un derecho constitucional en favor del ciudadano. Muy bien. De hecho, el ámbito de la transparencia es tan grande, tiene pues tantas aristas, tantos caminos que sería difícil abordarlos en un solo programa como este. Y yo creo que este va a ser uno de muchos programas que vamos a tratar sobre ese punto. Tal vez en nosotros ya tengamos la participación de ustedes sobre lo que quieren saber, sobre cómo pueden ejercer este derecho, y los invitaremos próximamente. Pero antes quiero ver si ustedes me pueden dar un comentario final sobre este tema, e invitando a la gente precisamente a que pues, promueva este derecho que realmente nos beneficia a todos. Licenciado Espinosa. Yo quisiera invitar a los televidentes a que utilicen este derecho y se presenten a través de la página nuestra de internet para que pregunten lo que ustedes consideren conveniente, ¿verdad? Y nada más, salvo las restricciones que la ley señala, nada más. Los medios para que ellos sepan cómo estar, la dirección, bueno, sí, el teléfono, la página. Bueno, nuestro teléfono es el 2020-6486. Ahí podemos dar la información, o en la página de internet, repito, es www.pjenl.gov.mx. En segmento de transparencia, ahí estamos a sus órdenes también. Muchas gracias. Por mi parte, quisiera invitar a la ciudadanía a que nos visiten en las oficinas de la Comisión de Transparencia, que está ubicado en el edificio Maldonado, en Avenida Constitución 1465 Poniente, local 1. Todos los miércoles, y hoy es miércoles a las 12 del día, sesiona el pleno de la comisión. Ahí resolvemos todas las demandas de inconformidad de la ciudadanía, y es una sesión de carácter público, de tal manera que o asistan personalmente o vean nuestra página de internet, que es www.ctinl.org.mx, para que puedan acceder a cualquier información que ellos requieran. De hecho, yo quería proponerles que le cambiaran el nombre de la página, porque de repente está complicado recordarse las de esas, ponerle, no sé, www.información o algo por el estilo, pero sí, son las iniciales de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, ¿verdad, licenciado? Un comentario final. Digo, igual, invitar a los televidentes y a la ciudadanía a que participe y ejerza este derecho que tiene,
Y bueno, decirle que la comisión tiene las puertas abiertas para cualquier duda o comentario que tengan. Pueden ser atendidos con todo gusto por nosotros también ahí. Muchas gracias. Licenciado Treviño Sosa. Yo creo que en lo general lo que queda claro con la transparencia es que sale del campo de la especulación, que los datos que damos los servidores públicos en cualquiera de los órdenes de gobierno son datos verificables y que tengan la seguridad que al menos el Poder Judicial, de la propia política del propio tribunal y nosotros como jueces estamos cumpliendo en lo máximo de lo posible con los lineamientos de la ley de transparencia, con las reservas que la misma ley señala, los datos confidenciales, los datos personales y los datos reservados que no podemos dar el acceso mientras no haya una reforma al marco legal. Muchas gracias. Bueno, agradezco al licenciado Fernando Espinosa Castillo, enlace del Poder Judicial ante la Comisión de Transparencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Al licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Gracias a usted. Al licenciado Sergio Antonio Moncayo, también comisionado vocal de la misma Comisión de Transparencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y el licenciado José Roberto Jesús Treviño Sosa, juez primero familiar del primer judicial del Estado. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tenemos abiertas las vías de comunicación para que nos den temas y sugerencias a lo que podamos comentar aquí en Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Gracias.